Mi nuera me envió un mensaje de texto que decía: no vengas a la boda, después de que pagué $300,000 por su ceremonia de ensueño en Napa. Así que levanté el teléfono, cancelé cada contrato a mi nombre y vi cómo su día perfecto colapsaba antes de que llegara el primer invitado. El mensaje de texto llegó a las 6:14 a.m. de un martes. Sé la hora exacta porque había estado despierta desde las 5, sentada a la mesa de la cocina como siempre hago, el café enfriándose, mirando la luz cambiar sobre el patio trasero. El mismo patio donde Daniel aprendió a andar en bicicleta, donde tuvo su 8º cumpleaños con el pastel de dinosaurio que se desmoronó antes de que siquiera lo cortáramos. Nos reímos mucho ese día, los tres. Yo, Daniel y su padre, a quien le quedaban 3 años de vida sin que ninguno de nosotros lo supiera. Estaba pensando en esa mañana cuando mi teléfono vibró. Margaret, Daniel y yo hemos estado hablando y sentimos que es mejor si no asistes a la boda. Queremos que el día se sienta íntimo y libre de tensiones. El dinero con el que contribuiste fue un regalo dado libremente. No esperamos que lo uses como palanca para exigir ser incluida. Lo leí 3 veces. Luego puse el teléfono boca abajo sobre la mesa, me levanté, caminé hacia el fregadero y vertí mi café, solo para hacer algo con las manos. Un regalo, $287,000, distribuidos en el alquiler de un viñedo en Napa, un catering de celebridades, arreglos florales importados, una banda de 12 músicos, un pastelero cercano al premio James Beard que cobraba $4,000 por un pastel, cada centavo a mi nombre, cada contrato con mi firma, un regalo. Recogí el teléfono de nuevo. No llamé a Daniel, no llamé a Victoria. Abrí mi correo electrónico. Saqué la carpeta de contratos que había organizado en septiembre, 22 documentos separados, y comencé a leer. Luego abrí mis contactos y llamé al viñedo. Necesito que entiendas quién soy antes de decirte lo que hice, porque la gente va a decir que fui mezquina, vengativa, que usé el dinero como arma, que arruiné la vida de mi hijo. Tal vez algo de eso sea cierto, pero primero necesitas saber de dónde vino el dinero. Mi nombre es Margaret Ellison. Tengo 63 años. Enseñé en la escuela primaria durante 11 años, segundo grado, luego primero, luego segundo otra vez, hasta que Gerald murió en 2009, y el seguro de vida resultó no cubrir casi nada, porque él discretamente había dejado de pagar las primas. Esa es otra historia completamente diferente. El punto es, tenía 46 años, tenía un hijo de 21 años que terminaba su segundo año de universidad y tenía una cuenta de cheques con $4,000. Conseguí un segundo trabajo esa misma semana, recepcionista en un consultorio dental, de 6 a 2. Luego, por las noches, limpiando edificios de oficinas en el centro, 3 noches a la semana, a veces 4. Hice eso durante 11 años, no de forma glamorosa, no heroicamente. Simplemente lo hice porque Daniel estaba en la escuela y luego comenzando, y yo quería que tuviera un piso sobre el cual pararse mientras construía su vida. No quería que él pasara por dificultades de la manera en que yo las pasé esos primeros años después de Gerald. Quería que tuviera espacio. Se graduó, consiguió un trabajo en consultoría financiera. Comenzó a irle bien, muy bien. De hecho, estoy orgullosa de él por eso, genuinamente. Incluso ahora, para cuando conoció a Victoria, ya había comprado un lugar en el Distrito Marina de San Francisco, un edificio agradable, techos altos, un lugar de estacionamiento que probablemente costaba más por mes que mi primer apartamento. La trajo a casa en octubre hace 2 años. Victoria Ashworth, 29 años, abogada corporativa en una firma de la que de hecho había oído hablar. Era deslumbrante, el tipo de belleza que se anuncia a sí misma, que hace que las habitaciones se reorganicen a su alrededor. Entró por mi puerta principal y vi sus ojos hacer un escaneo rápido y profesional de la habitación, de la forma en que evaluarías una propiedad por la que no vas a hacer una oferta. ¿Es este el mismo sofá de cuando eras pequeño?, le preguntó a Daniel, no con mala intención, solo sorprendida, de la forma en que te sorprendería descubrir que alguien todavía usa un teléfono de disco. Daniel se rió. Mamá guarda todo para siempre. Ya lo veo, dijo Victoria, y me sonrió. Le devolví la sonrisa. Me dije a mí misma que no era nada. Esa fue la primera vez que me dije eso. No sería la última. Durante el año siguiente, las señales de alerta llegaron como siempre lo hacen, lo suficientemente pequeñas como para justificarlas, lo suficientemente frecuentes como para formar un patrón que solo reconoces en retrospectiva. La cena en la que corrigió mi pronunciación de bruschetta frente a sus amigos, 2 veces. La Navidad en la que apartó a Daniel antes de abrir los regalos para manejar las expectativas, porque mis regalos no iban a estar a la altura de la escala de sus padres. La foto familiar de la que me recortó para su anuncio de Instagram. Me enteré porque mi vecina Linda me la mostró, pensando que yo ya la había visto. Oh, Margaret, te ves tan feliz por ellos, dijo Linda, señalándolos a los dos en un acantilado en Big Sur. El brazo de Daniel alrededor de Victoria, su anillo capturando la luz. Ninguna señal de que yo hubiera existido jamás. Me dije a mí misma que ella era simplemente meticulosa, reservada, que algunas personas mantenían sus redes sociales muy cuidadas, que esto no se trataba de mí. Entonces Daniel llamó en febrero. Le había propuesto matrimonio. Ella había dicho que sí. Querían casarse en octubre en un viñedo en Napa con el que ella había estado soñando desde que tenía 22 años. Él estaba nervioso cuando me dijo los números. Solo el lugar costaba $250,000 para una reserva
reserva de sábado con sus requisitos mínimos: comida, flores, entretenimiento, pastel, fotografía, DJ, transporte, alquiler de sillas, mantelería, todo incluido. Un total de algo más de $300,000. Me preguntó si podía ayudar. No lo dudé, ni un segundo, porque él era mi hijo y yo tenía el dinero. El dinero que había pasado 11 años acumulando a las 2 de la mañana con un trapeador en mis manos y un dolor de cabeza que nunca se quitaba del todo. Lo había mantenido en una cuenta de ahorros de alto rendimiento porque nunca gastaba dinero en mí misma. No sabía para qué lo estaba ahorrando. Aparentemente lo estaba ahorrando para esto. Por supuesto, dije, envíame los contratos. Victoria insistió en que todo estuviera a mi nombre. Por razones fiscales y de responsabilidad civil, me dijo por teléfono, con esa sonrisa audible incluso en su voz. Básicamente estás actuando como la organizadora del evento registrada. Es más limpio de esta manera, Margaret. Confía en mí. Soy abogada. Firmé todo. Los 22 documentos. Margaret Ellison. Firmante. Margaret Ellison, parte financieramente responsable. Lo sé, lo sé. La planificación comenzó en marzo. Supuse que estaría involucrada. Me ofrecía ayudar con cada decisión. Compré 4 revistas de novias y tomé notas en los márgenes con un resaltador amarillo. No estuve involucrada. La prueba del vestido ocurrió en abril. Me enteré a través de la historia de Instagram de Victoria. Ella, su madre y 2 amigas, todas en batas, copas de champán, esa estética blanca y oro rosa que había construido alrededor de toda su presencia social. Leyenda. La futura señora Ashworth Chen, rodeada de sus chicas. Daniel me envió un mensaje de texto con una foto del vestido esa noche. Era hermoso. Eso lo hizo peor. De alguna manera. La degustación del catering en mayo. Fue rápido, nada importante, me dijo Daniel cuando pregunté. Solo un trámite. Yo había estado disponible todo el día. Nadie llamó. El brunch de novia en junio fue para 40 mujeres en un espacio alquilado en una azotea en Hayes Valley. Un fondo de pared de flores. Cócteles personalizados. Un letrero de distribución de asientos con caligrafía. Victoria publicó 17 fotos y etiquetó a todos individualmente. Yo no estaba en ninguna de ellas. No estaba en el edificio. Llamé a Daniel esa noche. ¿Se suponía que debía estar invitada? Pregunté, manteniendo mi voz firme. Una pausa que duró demasiado. Fue más una cosa de amigos, mamá. El círculo de Victoria. Su madre estaba allí. Su mamá es diferente. Ella es parte de ese grupo de amigos. Es difícil de explicar. Le dije que entendía. Colgué y me senté en la kitchen y pensé en el trapeador. En los edificios de oficinas a las 11 p.m. Las luces fluorescentes y el olor a limpiador industrial y el dolor específico en mi espalda baja que tardó años en desaparecer después de que finalmente renuncié. Pensé en todo eso. Luego me fui a la cama. En julio, llamé a mi amiga Patricia Huang, una terapeuta familiar jubilada que conocía desde hacía 21 años, el tipo de persona que nota las cosas sin hacerte sentir observado. Habíamos estado tomando café cada 2 semanas durante años. No le había mencionado nada de esto, lo cual, mirando hacia atrás, dice mucho. Le conté todo, la prueba del vestido, la historia de Instagram, el brunch de novia. Escuchó sin interrumpir, que es una habilidad que ella tiene y que yo envidio profundamente. Margaret, dijo cuando hube terminado. ¿Qué quieres que pase aquí? Quiero estar presente en la boda de mi hijo. ¿Y si eso no es posible? No tuve una respuesta para eso. Le dije que estaba segura de que todo se solucionaría. ¿Has estado segura de eso durante 8 meses? Dijo, no de mala manera, solo como un hecho. Bebí mi café. Dije que estaba segura de que unos meses más no cambiarían nada. Me miró de la manera en que los terapeutas te miran cuando saben que estás equivocada, pero entienden que decírtelo no ayudará. ¿Ha dicho algo, Daniel? ¿Te ha reconocido algo de esto directamente? Dice que es complicado. ¿Qué significa eso para él? ¿Qué crees? Creo que significa que Victoria es más fácil de decepcionar que yo. Hice una pausa. ¿O él cree que lo soy? Patricia estiró el brazo sobre la mesa y puso su mano sobre la mía por un momento. Luego tomó su café. Los contratos, dijo. ¿Están todos a tu nombre? Cada uno. Asintió lentamente. No dijo nada más sobre eso, pero vi la expresión que cruzó su rostro, la mirada particular de alguien que hace un cálculo y archiva el resultado en silencio. Yo también lo archivé. Agosto fue tranquilo. Seguí firmando cheques. El pago final a los diseñadores de iluminación, $11,000. El saldo del alquiler de sillas. Un depósito para la compañía de transporte especializada que hacía los recorridos compartidos desde el bloque de hoteles. Cada vez que se liquidaba un pago, recibía un correo electrónico de confirmación. Los organicé todos en la misma carpeta. 22 contratos, sabiamente alfabetizados. Me decía a mí misma que cada pago era un acto de amor. Todavía lo creo en realidad. Los pagos eran amor. Lo que no había tenido en cuenta era lo que se me debía a cambio. La cena de ensayo fue en septiembre, 3 semanas antes de la boda. Conduje hasta Napa, 3 horas. Usé el vestido azul que había comprado específicamente porque Daniel una vez dijo que era su color favorito en mí. Nadie me dijo dónde sentarme. Encontré un asiento cerca de un lado, cerca del pasillo hacia los baños, como resultó ser, de lo cual no me di cuenta hasta la primera vez que alguien necesitó pasar a mi lado, y me miró con cortés irritación. Comí el salmón, bebí una copa de vino y observé. El padre de Victoria, Randolph Ashworth, dio el primer brindis. Habló sobre la fuerza de Victoria, su ambición,
Su discernimiento al elegir una pareja. Habló de Daniel con genuina calidez. Hizo llorar a 3 personas. Daniel dio el segundo brindis. Agradeció al personal del lugar. Agradeció a la planificadora de bodas, una mujer llamada Cecile, cuyas tarjetas de presentación decían Cecile Moreau Events, coordinadora de lujo líder de Napa Valley. Agradeció a la familia de Victoria, a sus amigos, a su compañero de cuarto de la universidad que había conducido desde Los Ángeles. No me agradeció a mí. Esperé hasta el final, preguntándome si había un tercer brindis que me había perdido. No lo había. Conduje 3 horas de regreso a casa a las 10:30 de la noche. Sola, y me dije a mí misma que esto también era nada, que había estado nervioso, que tenía la intención de hacerlo, que me enteraría de ello más tarde. No dormí. Había gastado $287,000 para cuando llegó el mensaje de Victoria. El saldo restante, aproximadamente $13,000 para los pagos finales del día del evento a los proveedores, vencía en las 2 semanas previas a la ceremonia. El 14 de octubre estaba a 3 semanas de distancia. Leí su mensaje de nuevo esa mañana. Esa palabra, regalo. Soy maestra de primer grado por profesión. Sé cómo funciona el lenguaje. Sé lo que significa una palabra cuando es elegida cuidadosamente por una abogada corporativa. Un regalo es irrevocable. Un regalo no conlleva obligaciones. Un regalo no puede ser reclamado. Victoria no solo me estaba diciendo que no fuera, se estaba posicionando legalmente de antemano, cortando cualquier vía que yo pudiera usar para buscar un recurso, haciéndome saber, en los términos más amables posibles, que yo no tenía ninguna palanca aquí, excepto que estaba equivocada. Había estado tan concentrada en asegurarse de que yo no pudiera reclamar el dinero que no había pensado en qué más podía hacer yo con los contratos. Abrí la carpeta. 22 documentos. Leí cada uno 2 veces. Cada uno de los contratos me enumeraba a mí como la firmante y el contacto financiero principal. En 20 de los 22 documentos había una cláusula de cancelación. En los 20, la autoridad de cancelación recaía exclusivamente en la parte nombrada. Yo llamé a Hartwell Estate Vineyard a las 8:02 a.m. Jessica Park, su coordinadora senior de eventos, respondió al segundo timbre. Jessica, dijo, habla Margaret Ellison. Necesito cancelar la reserva del 14 de octubre. Silencio. Luego, señora Ellison, lo siento. ¿Puede repetir eso? Necesito cancelar. Cancelación total. Efectiva hoy. Señora Ellison, nuestro contrato incluye una penalización del 40% en cancelaciones dentro de los 30 días. Estaría perdiendo aproximadamente $96,000. Lo entiendo. ¿Está segura? ¿Esta es la reserva Ellison Chen? 14 de octubre. ¿Todo el complejo? Sí. Otro silencio. Más largo esta vez. Pude escucharla hacer clic en algo en su computadora. Señora Ellison, tengo que preguntar. ¿Ha hablado con las otras partes sobre esto? ¿Con Daniel Chen? ¿Quién firmó el contrato, Jessica? Ella hizo una pausa. Usted lo hizo. Entonces, por favor, procese la cancelación. Esperaré la confirmación por correo electrónico. Ella la envió dentro de la hora. Línea de asunto. Hartwell Estate. ¿Quién firmó el contrato, Jessica? Ella hizo una pausa. Usted lo hizo. Entonces, por favor, procese la cancelación. Esperaré la confirmación por correo electrónico. Ella la envió dentro de la hora. Línea de asunto. Hartwell Estate. Confirmación de cancelación. Evento del 14 de octubre. El chef Pierre Delacroix fue el siguiente. Pierre dirigía Maison Delacroix desde Saint Helena, 14 años en Napa, 2 nominaciones al premio James Beard, una lista de espera que promediaba los 8 meses. Victoria lo había conseguido a través de una conexión de su padre y lo consideraba un verdadero logro. El contrato de catering era de $68,000. Respondió a su línea personal al cuarto timbre. Madame Ellison, dijo cuando le expliqué. Su acento se hizo más espeso con algo entre la incredulidad y la indignación. Ya hemos realizado los pedidos. La carne es importada. Los mariscos están llegando desde Hokkaido, Japón. Los vinos están seleccionados. Esto es, madame, esto no es posible. Entiendo que ha realizado pedidos, dije. Lo siento por el inconveniente para usted específicamente. Por favor, presente cualquier costo de bolsillo documentado contra el contrato y lo honraré. Pero el contrato de servicio en sí, por favor, cancélelo. No encontrarán otro servicio de catering de mi calibre en 3 semanas. En Napa, en octubre, es imposible. Lo sé, dije. Una larga pausa. Usted sabe esto y aún así está... Por favor, procese la cancelación, Pierre. Buscaré el correo electrónico de confirmación. Lo envió 90 minutos más tarde, junto con una factura de $4,200 en costos de abastecimiento, que pagué esa misma tarde. Se sintió como lo correcto. Pierre no había hecho nada malo. Betty Sorensen lloró. Ella era la florista. Betty's Bloom Studio en Yountville, con 26 años en el negocio, conocida por trabajar con orquídeas de Tailandia y peonías traídas en avión desde Holanda. Victoria había visitado su estudio 4 veces. Betty me había guardado un mensaje de voz en julio. Señora Ellison, esta va a ser la boda más hermosa que he hecho en 30 años. Solo quiero que lo sepa. Cuando le dije que iba a cancelar, ella realmente lloró. No dramáticamente, solo en voz baja.
un sonido pequeño como algo desinflándose. Betty, dije, cualquier inventario con el que ya se haya comprometido, cubriré el costo total de su bolsillo. Envíame las facturas. No es el dinero, dijo. He estado construyendo esto en mi cabeza durante meses. Todas esas conversaciones con Victoria sobre las peonías y las orquídeas y lo que ella quería que se sintiera en las mesas. Lo sé, lo siento. ¿Está todo bien con la familia? Pensé en cómo responder a eso. No, dije finalmente. But lo estará. Envió las facturas. Las pagué. Fui bajando por la lista, metódicamente, sin dudarlo. La orquesta de 12 músicos, The Meridian Ensemble, con sede en San Francisco, $22,000. El fotógrafo, Trevor Walsh, que había fotografiado 2 bodas de celebridades ese año y cobraba en consecuencia. El pastelero, el DJ, la compañía de alquiler de sillas, los diseñadores de iluminación de especialidad, la calígrafa que había sido contratada para hacer las tarjetas del lugar, la compañía de transporte que operaba el traslado compartido desde el bloque de hoteles hasta el viñedo, la coordinadora del bloque de hoteles misma, uno por uno, las confirmaciones por correo electrónico acumulándose en mi bandeja de entrada como una fila de fichas de dominó derribadas y quedando planas. Para las 10:15 de la mañana, la boda no existía. Me preparé una taza de té y esperé. Daniel llamó a la 1:18 de la tarde. Mamá, su voz estaba temblando. Mamá, ¿qué hiciste? Hice algunas llamadas telefónicas. Jessica de Hartwell llamó a Victoria a las 9 de la mañana. Luego Pierre. Luego la florista. Hemos estado llamando a los proveedores durante 4 horas. Todos han... Todo está cancelado. Todo. Sí, 200 personas están volando. Los colegas de trabajo del padre de Victoria. Sus socios comerciales. Viene gente de Londres, de Tokio. Mamá, ¿entiendes lo que has hecho? Dejé mi té. Entiendo exactamente lo que he hecho. No puedes. Tienes que llamarlos de vuelta. Tienes que decirles que fue un error. No fue un error. Vas a arruinar mi matrimonio antes de que empiece. Su voz se quebró en la última palabra. Y lo sentí. La forma en que siempre lo sientes cuando tu hijo siente dolor, incluso cuando ha hecho algo para merecerlo, incluso cuando eres tú quien lo hizo sufrir. Es como un cable tenso entre ustedes que nunca se afloja por completo, pase lo que pase. Daniel, dije, tu prometida me dijo que yo no era bienvenida en tu boda. Usó la palabra regalo para describir el dinero que te di. Me dijo que yo no tenía derecho a estar presente. Silencio. Tú estabas allí, dije. Sabías que ella iba a enviar ese mensaje. Quizás la ayudaste a escribirlo, y no me dijiste nada, ni una sola palabra de advertencia. Es complicado, mamá. Victoria tiene. Hay historia ahí. Ustedes dos nunca han encajado realmente. Y ella solo quería que el día fuera. Perfecto, dije. Lo sé. Ella me lo dijo. Quería un día libre de tensiones. Hice una pausa. Ahora tiene uno. Colgué. Llegaron a mi puerta a las 9:40 de la mañana siguiente. Había dormido mejor de lo que lo había hecho en meses. Me desperté sin el temor familiar que había estado asentado en mi pecho desde febrero. Esa ansiedad de bajo grado a la que estaba tan acostumbrada, que había dejado de notarla hasta que ya no estuvo allí. Hice huevos. Leí el periódico. Estaba regando mis plantas de interior cuando sonó el timbre. El rímel de Victoria estaba por sus mejillas. Tenía el cabello suelto y enredado. Algo que nunca antes había visto. Era el tipo de mujer que estaba impecable incluso en el aeropuerto, incluso a las 6 a.m. El tipo cuyo aspecto casual requería 40 minutos para lograrse. Esto era diferente. Se veía deshecha, genuinamente deshecha. Pasó empujándome a través de la puerta. ¿Sabes lo que has hecho? Estaba en mi sala de estar ahora, dándose la vuelta para mirarme de frente, con la voz afinada en algún punto entre la furia y el pánico. ¿Tienes alguna idea de cómo se ve esta semana? Los invitados están tratando de volver a reservar vuelos desde Tokio. El cliente más importante del padre de Victoria venía, una cuenta de 7 cifras, y ahora Daniel tiene que llamarlo y decirle: buenos días, Victoria. Ella me miró fijamente. No me vengas con buenos días. ¿Sabes a cuánta gente has lastimado? ¿Cuánta gente se está movilizando desesperadamente en este momento debido a lo que hiciste? Cancelé algunos contratos de proveedores. Dije, contratos a mi nombre. Hiciste esto por despecho. Hiciste esto porque no podías soportar no tener el control. Me dijiste que no viniera. Eso fue. Ella se detuvo. Algo parpadeó detrás de sus ojos. Una recalibración. Ese mensaje estuvo mal redactado. Estaba estresada. Daniel y yo habíamos estado discutiendo y yo. Llamaste a mi dinero un regalo, dije. Me dijiste que yo no tenía derecho a usarlo como palanca para exigir ser incluida. Esas fueron tus palabras exactas. No quise decir: Victoria, eres una abogada corporativa. Elegiste cada palabra de ese mensaje de la manera en que eliges cada palabra de cada documento que escribes. No me digas que no quisiste decirlo. La habitación se quedó en silencio. Daniel estaba parado cerca de la puerta. No había entrado por completo. Me di cuenta de eso, merodeando en el umbral, no del todo adentro, no del todo afuera. Victoria se volvió hacia él. Su voz bajó, de la manera en que lo hace cuando termina la actuación y comienza la intención real. Díselo, dile que los llame de vuelta.
Dile que arregle esto. Lo dijo de la manera en que le dirías quieto a un perro, la manera en que presionarías un botón y esperarías una respuesta. Daniel la miró a ella, luego a mí. Observé su rostro. Había observado ese rostro durante 34 años, a través de la varicela y los exámenes de álgebra y la noche en que su padre no regresó a casa, a través de su primer desamor y su primer trabajo real, y cada mañana de Navidad desde 1990. Conocía cada versión de ese rostro y lo vi hacer el cálculo. Tomó unos 4 segundos. Mamá, dijo, sé que estás herida y te escucho. Lo hago. Pero Victoria y yo hemos estado planeando esto durante más de un año, y la gente que viene no es solo sobre nosotros, hay compromisos profesionales reales. Detente, dije. Él se detuvo. No te pedí una explicación, dije. Te hice por teléfono ayer una pregunta. Te pregunté si sabías que ella iba a enviar ese mensaje, si tuviste alguna advertencia, y no me respondiste. Él se quedó callado. ¿Lo sabías? Dije. 5 segundos. 10. Hablamos de eso, dijo finalmente. Hablamos de la tensión y de la cena de ensayo, y ella sentía. ¿Lo sabías? Dije. Lo sabías. Dejaste que lo enviara y no me llamaste. Pensé que podría ser mejor para todos si tu madre era excluida de tu boda. Mamá, 34 años, dije. Segundos trabajos, turnos nocturnos. No dormí adecuadamente durante 11 años para que tuvieras un piso sobre el cual pararte. Y dejaste que ella me enviara ese mensaje y luego no llamaste. La habitación estaba absolutamente inmóvil. No voy a llamar a los proveedores de vuelta, dije. No voy a arreglar esto. Lo que voy a hacer es darte un reembolso de las partes del contrato donde mi penalización fue menor que el pago original, que es en la mayoría de ellos. Te transferiré el dinero de vuelta. Pueden usarlo para encontrar otro lugar, otro catering, otra florista. Tienen 3 semanas. Se puede hacer, si están dispuestos a reducir significativamente la escala de lo que tenían. Victoria emitió un sonido. Reducir significativamente. Teníamos 200 invitados. Lo sé, dije, pero tomaste una decisión y las decisiones tienen consecuencias. Eso es verdad para todos nosotros. Eres una vieja amargada que no puede soportar ver a su hijo ser feliz. La miré. Vi a mi hijo ser feliz cada día de su vida hasta que comenzó a aprender a ocultarme cosas. Eso no es felicidad, eso es acomodarse. Caminé hacia la puerta y la abrí. Creo que hemos terminado, dije. Daniel llamó 6 veces durante las siguientes 48 horas. Dejé que se fueran al correo de voz. En el tercer mensaje su voz era diferente, más tranquila, con la actuación despojada de ella. Mamá, quiero hablar, no sobre los proveedores, no sobre arreglar nada. Solo quiero hablar. ¿Me devolverás la llamada? Le devolví la llamada al tercer día. Necesito decirte algo, dijo él, y necesito que me dejes terminar antes de que respondas. Está bien, dije. El mensaje que envió, yo no sabía que lo iba a enviar esa mañana. Sabía que tenía planeado hacerlo. En algún momento antes de la boda, le había dicho que no quería que lo hiciera, y pensé que ella se detuvo. Debí haberte llamado en el momento en que supe que ella siquiera lo estaba considerando. Debí haberte llamado después de la cena de ensayo. Debí haberte llamado después del brunch de novia, después de la prueba del vestido, después de 100 momentos donde vi que algo pasaba, y me dije a mí mismo que no era mi trabajo mediar. No dije nada. La hice más importante a ella que a ti, dijo él. No solo a ella, sino a mantener la paz con ella. Y me dije a mí mismo que así es simplemente como funciona el matrimonio, que las parejas van primero, pero hay una diferencia entre que tu pareja vaya primero y borrar a tu madre. Sé la diferencia. Simplemente elegí no verla. ¿Por qué me estás diciendo esto ahora? Porque Victoria me pidió que eligiera, y casi lo hago. Y cuando casi lo hago, me sentí enfermo, como si estuviera haciendo lo mismo otra vez. Y me di cuenta de que he estado haciendo lo mismo, una y otra vez durante 2 años. Me quedé con eso por un momento. El árbol afuera de la ventana de mi cocina estaba comenzando a cambiar. Colores de octubre. Gerald y yo solíamos llamar a este el mes dorado. ¿Qué pasa ahora? Pregunté. Con Victoria. No lo sé, dijo él. No estamos. No lo sé. Hay mucho que resolver. Iré a verte este fin de semana, dije. Si quieres. Quiero, dijo él. 3 meses después, estoy sentada en esta misma mesa de la cocina, el mismo café enfriándose, la misma luz del patio trasero. La boda no se realizó. La relación está en un lugar difícil, incierto, un lugar incierto. Daniel y Victoria están en terapia de pareja, lo cual le había dicho que pensaba que era la medida correcta independientemente de lo que decidieran, y él estuvo de acuerdo. No sé si lo lograrán. No sé si es asunto mío tener una opinión al respecto. Lo que sé es esto. Mi abogada, Ellen Marsh, 20 años en Derecho de Familia y Sucesiones, ex socia en Henderson & Cross, me ayudó a documentar todo el panorama financiero y formalizar lo que había sido un acuerdo informal. La llamé a la mañana siguiente de haber cancelado todo, antes de que Daniel siquiera hubiera devuelto la llamada. No porque necesitara protección legal, sino porque necesitaba que alguien con credenciales mirara lo que había hecho y me dijera si había cruzado una línea. Leyó los contratos que le había enviado por correo electrónico. Me preparé té y esperé. Margaret, dijo cuando me devolvió la llamada 1 hora después. Quiero ser muy clara sobre
algo. Estos contratos fueron celebrados por ti, bajo tu nombre, con tu autorización financiera. La insistencia de Victoria en esa estructura, haya tenido la intención de provocar esta consecuencia o no, te dejó con la autoridad de cancelación total y unilateral. Lo que hiciste estuvo completamente dentro de tus derechos legales. ¿Pero es ético?, pregunté. Una pausa. Fuiste excluida de un evento que financiaste. Te dijeron por escrito que no fueras. Y se usó la palabra regalo, la cual en el derecho de contratos tiene implicaciones específicas que ella habría conocido como abogada. Ella no solo te estaba enviando un mensaje emocional, Margaret, estaba estableciendo una posición legal. Me quedé con eso. Ella lo sabía, dije. No puedo hablar de la intención, dijo Ellen, pero tiene un Juris Doctor de Georgetown y 8 años de experiencia transaccional. Sabía lo que estaba escribiendo. Le pedí a Ellen que documentara todo. El historial de pagos, los contratos, las confirmaciones de cancelación, los reembolsos que había hecho a proveedores como Pierre y Betty. Una contabilidad completa. Lo puso todo junto en una carpeta que todavía tengo en mi archivador, no porque planeara usarlo para algo, sino porque quería un registro que estuviera limpio, que demostrara que había hecho esto con los ojos abiertos y las manos firmes. Ellen señaló, sin que yo se lo pidiera, que la estructura en la que Victoria había insistido, todo a mi nombre, había creado una situación que era legalmente precaria para todos los involucrados. Los contratos siempre fueron tuyos, me dijo, no como palanca, como un hecho. Ellen señaló, sin que yo se lo pidiera, que la estructura en la que Victoria había insistido, todo a mi nombre, había creado una situación que era legalmente precaria para todos los involucrados. Los contratos siempre fueron tuyos, me dijo, no como palanca, como un hecho. Sé que el dinero que recuperé, aproximadamente $180,000 después de las penalizaciones y los costos de bolsillo que cubrí para los proveedores que no habían hecho nada malo, está asentado en la misma cuenta de ahorros donde comenzó. No planeo gastarlo en una boda otra vez. Sé que Betty, la del estudio de flores, me envió una tarjeta de Navidad, escrita a mano. Dijo que esperaba que mi familia se estuviera curando. Incluyó una foto de un arreglo que había hecho para una pequeña boda de invierno. Rosas blancas y eucalipto verde, simple y limpio. En el reverso había escrito, a veces lo más pequeño es mejor. Pienso en eso más de lo que debería. Sé que la noche que envié esos correos electrónicos de cancelación, la noche que me acosté en mi cama en la oscuridad y el peso familiar se levantó de mi pecho, esa fue la primera vez en 2 años que me sentí como yo misma, como Margaret. Antes de que todo esto comenzara, la mujer que preparaba los almuerzos de Daniel y trapeaba pisos de oficinas y se quedaba dormida con los zapatos puestos y se levantaba y lo hacía de nuevo. Ella todavía había estado allí, simplemente la había estado ignorando. No tengo un final triunfante para ti. No tengo un momento en el que Victoria fuera expuesta, o Daniel regresara arrastrándose, o la justicia fuera servida en bandeja de plata de la manera en que a veces ocurre en estas historias. Lo que tengo es un hijo que me llamó, finalmente, sin que nadie se lo ordenara. Una conversación donde dijo las cosas que yo necesitaba escucharle decir. Una mesa en una cocina donde la luz entra a las 7:30 cada mañana y el café se enfría mientras estoy pensando. Algunas mañanas eso se siente como suficiente. Otras mañanas pienso en la cena de ensayo, el asiento cerca del baño, los brindis que recorrieron la habitación como agua, tocando cada superficie y de alguna manera perdiendo la mía. Luego voy a rellenar mi café y continúo con el día. Si has llegado hasta aquí, ya sabes por qué importa esta historia. Dale me gusta si es así. Y si tu madre alguna vez trabajó en 2 empleos para que tú no tuvieras que dudar, llámala hoy, no mañana. Hoy.